Buenos días, bienvenidos a Informática Forense, martes 29 de marzo. La clase de ayer, no sé, pensé que la había publicado en el calendario, pero por alguna razón no está. Estoy subiéndola ahora mismo, o estoy configurando nuevamente, y entonces ya en un momentito va a estar. ¿Ok? Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos ya que avanzar sobre evidencia digital. Como el examen se está aproximando, evidencia digital puede que tenga más documentación o puede que tengamos más información que analizar que la unidad 1. ¿Ok? Entonces, Kevin Angulo, buenos días. Voy a hacer algunas preguntas. Kevin Angulo, buen día. Kevin Angulo. Kevin Angulo, buen día. Días, ingeniero. ¿Cómo estás, ¿Cómo Kevin? estás, ¿Qué has Kevin? desayunado hoy día? Ah, sí, ¿Qué has he desayunado? desayunado una taza de té con un sándwich de jamón. Ah, genial, buenísimo. Gracias, Kevin. Jessica Rodríguez. Jessica, buen día. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás, Jessica? ¿A qué hora te has levantado de la cama el día de hoy? 7 de la mañana. Oh, genial, perfecto. Yo a esa hora estaba luchando para levantarme. Al final lo logré a las 7:30. Fue muy difícil. Gracias, Jessica. Joel Ceballos. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué vas a comer de Sahara ahora? Sabes que es una Sahara ahora, ¿no? Sí, no sé, unos huevitos con jugo de plátano puede ser. Ah, genial, muy bien. Guillermo, no puedo ver el apellido. Molina, creo que quería decir Molina. Sí, sí, Guillermo. Guillermo, ¿cuáles son tus planes para tu almuerzo de hoy? Mm, honestamente, nada más allá de consumirlo y en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Dónde? Aquí en mi casa. ¿Tú vas a cocinar? Hoy día no estoy del todo seguro, tal vez sí. Me notificarán, supongo que de aquí a una hora. Genial. Evelyn Vizcarra, buen día. Buenos días, Inge. ¿A qué hora te acostaste a dormir anoche? Así, honestamente. Creo que a las 12:30. Fua, está bien. Yesenia, buen día. Buen día, ingeniero. ¿Cómo estás, Yesenia? Hoy es martes. ¿Cuál fue la meta tuya para hoy martes? Es decir, hasta el día martes voy a hacer esto. Acabar mis tareas. Ok, ¿y cómo te fue? Eh, Todavía no tengo los resultados, pero sí los he enviado hasta anoche, a medianoche, todas las tareas que tenía, incluso para entregar hoy. Genial. Gracias, Yesenia. Emanuel Hort. Inge, buenos días. Buen día, Emanuel. ¿Qué es evidencia digital para ti? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, a ver, algún sinónimo de evidencia. No, o sea, ¿Alguna prueba? Puede ser alguna venga prueba la cabeza. que, sí, alguna prueba que sobre algún hecho que contraste, digamos, con lo jurídico, alguna prueba que esté dentro de algún dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono móvil, algún dispositivo informático. Vamos bien, vamos bien. Alguna prueba, dice. Vamos a ver si eso se ajusta totalmente. No es que esté mal, estamos bien. A ver, perdón, Alexandra. Buenos días, ingeniero. ¿Puedes complementar un poco lo que dijo Emanuel? ¿Qué se te ocurre a ti?
Sí, se habló ayer sobre la evidencia digital en la fase de identificación. Entonces, creo que sería mencionar que la evidencia en sí es identificar el incidente, las evaluaciones, hacer una evaluación. eh, um, y también se habló sobre las personas que hacen la correspondiente denuncia, que debería ser con una denuncia, o sea, identificar, eso podría complementar. Ok, ok. Vamos a ir con un término, vamos a ir al término evidencia digital. Vamos todos a enfocarnos en evidencia digital. Sí, Evelis nos ha dado un complemento del tratamiento de la evidencia digital dentro de la informática forense. Emanuel nos habla de qué hacemos con la evidencia digital cuando hablamos de que es una prueba para demostrar que ocurrió algo antijurídico, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué nos puede decir Dayana? Dayana Camila. Sí, Dayana, buen día. Dayana, buen día. Dayana, please, porfa. Es muy importante resolver nuestros impedimentos. Muy, mega, hiper, recontra importante para mí y para todo el resto de los compañeros. No perder el hilo del aprendizaje porque tú no has resuelto tus impedimentos. ¿Ok? Resolvamos nuestros impedimentos. Miguel Martín, buen día. Buen día, Inge. Miguel, entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando te hablamos de evidencia digital? ¿Qué se te ocurre? Ah, bueno, cualquier tipo de información dentro de cualquier dispositivo electrónico que tenga, que maneje ese registro y se pueda identificar, ya yéndome a más a los pasos de ayer, no sé, hacer su correspondiente tratamiento antes eh, de tratar ah, de hacer todos los pasos hacia atrás, por decir, para llegar al punto de hacer los hechos. Eso. Y Ya, finalmente para obtener un informe y este tenga validez. ok, ok. Miguel ha partido de más o menos lo que es la evidencia digital en sus palabras, ¿sí? Y ha tratado de llevar la evidencia digital hacia lo que es la informática forense, ¿ok? Vamos a seguir concentrándonos en entender y definir bien a la evidencia digital. A ver, ¿qué se te ocurre a ti, Marvin Dyson? ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Qué se te viene a la mente? No que acabas de leer o que acabas de googlear. ¿Qué se te ocurre a la mente? Buen día, Inge. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Se me cortó la señal. ¿Qué se te ocurre a ti cuando hablamos del concepto que dijo Martín o de lo que él estaba, eh, eh, Miguel Martín estaba explicando un poco de evidencia digital? ¿Qué se te viene a ti a la mente cuando hablamos de evidencia digital? No lo que has googleado o lo que tienes ahí de las diapositivas. ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, evidencia digital más o menos es rastros que se pueden encontrar, ya sea de archivos borrados y ya sea de un disco duro, de un pendrive o de diferentes dispositivos donde se puedan recuperar, ¿no? Ok, rastros. Hay una palabra ahí, ¿no? Rastros de lo que se puede encontrar de algo que se ha borrado. Entonces estamos yendo a algo que se ha borrado, algo que ya no está en un medio digital, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Quién me puede recordar? ¿Quién me puede recordar quién fue la persona que habló en esta clase? A la primera persona que pregunté en esta clase. Creo que fue Kevin Angulo. Kevin Ángulo. Creo que sí. ¿Alguien más me puede decir si es Kevin el que fue el primero en hablar en esta clase? Sí, sí, fue Kevin Angulo. Ok. A ver, Israel, Guido, buen día, Israel. Buen día, Inge.
¿Cuál fue la pregunta que le hicimos a Kevin Angulo? Creo que fue que desayunó esta mañana. Kevin, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? No lo veo. Sí, estoy aquí, ingeniero. Ah, cierto. ¿Cuál fue la pregunta? Que qué había tomado para el desayuno. Jezabel, buen día. Jezabel, ¿nos puedes decir qué nos dijo Kevin que iba a desayunar? Jezabel. Creo que fue té con pan con jamón, algo por ahí. Excelente. Entonces, yo puedo jurar que Pablo Vinici, Pablo, buen día. Pablo, buen día. Paolo, perdón, Paolo Vinici. Buen día. Buen día. Entonces, yo puedo jurar que Paolo se va a acordar de lo que dijo Marvin acerca de la evidencia digital. ¿Más o menos te acuerdas? Marvin dijo acerca de los rastros de información en un medio digital. Ya, perfecto. ¿Quién puede complementar a Pablo de lo que dijo Marvin? ¿Qué le falta ahí, aparte de los rastros, de la palabra que hemos visto? A ver, Efraín Condo, buen día. Dijo sobre lo que se borró y de los archivos si se puede recuperar y según eso hacer un rastro a lo que punto de vista. Excelente, muy bien. Entonces, voy a preguntarle a, a Vanessa. Vanessa Calma, buen día, Vanessa. Vanessa Camar. ¿Dónde se fue? Aquí está. Vanessa, buen día. Vanessa Camar, buen día. Vanessa, a la una. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor, Vanessa? ¿Me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Ah, ya, es que a veces funciona y a veces no, perdón. Ok, hay que resolver los impedimentos, ¿vale? Vanessa, ¿qué se te viene a la mente con todo lo que has escuchado, aparte del desayuno de Kevin, sobre evidencia digital? ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Qué se te viene a la mente? Con evidencia digital, Sí, a mí específicamente con evidencia digital se me vendría a la cabeza todo lo que está almacenado en un dispositivo que se transmite a través de red y que podría tener valor también, porque hay cosas que, por ejemplo, no tendrían valor, supongo que específicamente para la materia de informática forense, digamos, sería específicamente tal vez para resolver algo específico, hay información que nos puede servir y otra que no. excelente, genial, Vanessa. Justo ahí también, y es bueno que haya funcionado tu micrófono, porque ahora vamos a pedirle a Victoria Abril. Victoria, buen día. Buen día, Inge. Acaba de mencionar algo interesante, Vanessa. En un principio dice ella que es todo lo que se puede tener dentro de un dispositivo o un elemento digital, digamos, ¿no? Un dispositivo. Pero haya corregido que tenga valor para la reconstrucción de lo que estamos buscando. Entonces, es un valor productor. Ahora, volvamos un poco más a lo que es evidencia digital. ¿Qué sería para ti evidencia digital? ¿Qué se te ocurre en función de lo que ya hemos... Porque lo que estoy preguntando es lo que ustedes han tenido que construir como concepto o como definición a partir de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en las clases. ¿Qué se te ocurre a ti como evidencia digital? Puede ser el conjunto de datos, los datos de formato digital en un
dispositivo. Ok. ¿Algo más? La información registrada, como en computadoras, celulares, dispositivos digitales, elementos informáticos. Ya. Gracias. Vamos a pedirle a Iván Franklin que nos complemente. Iván Franklin, buen día. Buen día, ingeniero. Entonces, tú que ya has googleado, has escuchado todo y has estado en todas las clases muy presente y tienes hoy día, si tuviéramos examen hoy día, sé que estás listo para sacar 100 sobre 100. Definimos o danos una definición o lo que tú crees, en tus palabras, no importa, de lo que es evidencia digital para ti. Bueno, buen día, ingeniero. A ver, según lo que en mis palabras, evidencia digital sería como toda la información obtenida o toda la información que podemos obtener de un dispositivo informático o de un medio informático, ¿no? Ya sea tal vez a través de redes o de un dispositivo informático, ¿no? Tal vez como algún dispositivo móvil, discos duros. Ok, ok, genial. Y por último, Rina Denise. Buen día, Rina. Rina Denise. Buenos días, Inge. Buen día. Entonces, si evidencia digital, como dicen todos, son datos o información o rastros que han sido almacenados en un medio digital o en una red, según todos ellos, eh, ¿cómo tú pudieras ordenar eso de forma más bonita, digamos? Imagínate que le estás explicando a un montón de jóvenes que están iniciando la carrera. No es el caso porque aquí todos van a defender el siguiente semestre, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo les explicarías evidencia digital? Bueno, lo que he tratado de lograr escuchar de todos mis compañeros, tienen entendido que la evidencia digital es digital. se puede obtener de algún dispositivo y lo pueden ver, digamos, al decir evidencia digital es algo, digamos, son datos que pueden estar en la nube, en la computadora o en algún servicio. De lo cual, para que sea ilegal, podríamos obtener información de alguna forma de esos datos. ¿Cómo podría decirlo? Otro más que les escuché decir era que decían que también esa evidencia puede ser llevado, bueno, le escuché creo decir más a usted, puede ser llevado a las autoridades para que fuera algo malo, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que más les he logrado entender a todos mis compañeros, Inge. Está muy bien. Vamos a entonces complementar todo eso. De hecho, evidencia digital, como definición, se ha mencionado implícita y explícitamente todas las clases que hemos tenido hasta el día de hoy. Desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, quiere decir que todos ustedes deberían al día de hoy tener súper claro a qué nos referimos cuando hablamos de evidencia digital. ¿Por qué nosotros tenemos una unidad 2 de evidencia digital? ¿Por qué no? Porque cuando ustedes vean algún programa de estudio o algo por ahí, evidencia digital para muchos es como algo que lo explican súper rápido y ya. Presuponen muchas cosas. Sin embargo, para mí, en la experiencia que tengo, y por todo lo que he logrado leer, creo que es muy importante, mega, súper, hiper importante que ustedes entiendan que todo gira alrededor de la evidencia digital. Todo es en función de la evidencia digital. ¿Qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar, identificar evidencia digital, recolectar o, ¿cómo se llama esto? Recolección o adquisición de evidencia digital, preservación de esa evidencia digital y presentación de esa evidencia digital.
Evidencia digital, entonces, es lo que nosotros debemos entender perfectamente. Si no entendemos perfectamente qué es evidencia digital, nunca vamos a poder entender a la informática forense para poder ser un buen perito o por lo menos entender y trabajar. Bueno, la idea no es que todos ustedes sean peritos informáticos, que sería bueno. La idea es que ustedes puedan agarrar estos conocimientos para poder implementar en la vida, para poder saber a qué se enfrentan, porque ustedes son sistemáticos. Y cuando se enfrenten o cuando trabajen o cuando sean sus propios jefes, siempre se van a enfrentar a estas cosas que son transversales a todo. Un desarrollador de software tiene que conocer de informática forense, por tanto de evidencia digital. Y especialmente ustedes que muchos se van a dedicar al área de seguridad. ¿Ok? Entonces, evidencia digital, como definición, vamos a citar a Casey, que tiene un libro de investigación criminal del año 2001, ¿ok? No se asusten, eso no ha cambiado, la definición misma hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿sí? Casey define entonces la evidencia digital como cualquier dato que puede establecer que un crimen ha sido ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima, o un crimen y su autor. ¿Sí? Entonces voy a poner en mi cerebro en estos momentos una diapositiva de la anterior clase o de la anterior, donde tengo evidencia digital al centro y tengo un triángulo donde tengo en una esquina tengo la escena del crimen, en otra esquina tengo a la víctima y en la otra esquina al sospechoso. ¿Sí? Entonces, evidencia digital es cualquier dato que puede establecer que un crimen ha sido ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y una víctima o un crimen y su autor. Y algunos me dirán, pero un ratito. Ahí no dice que ese dato ha sido creado, almacenado o ha servido para transferir ese dato electrónicamente. Pasa que yo estoy sacando un fragmento de este libro, que en realidad es un handbook de investigación criminal, pero es un handbook de computación de investigación criminal. ¿Sí? O sea que ahí falta el complemento, ¿no? Que algunos le decían rastro. ¿Y por qué le decíamos rastro? ¿Se acuerdan? Se les ha ido quedar eso porque cuando hemos hablado, y no está en las diapositivas, hemos hablado una pregunta de examen. ¿Se acuerdan del principio de transferencia de Locke? Donde dice que dos objetos entran en contacto, uno transfiere rastros al otro. Y eso se mantiene en la informática forense. ¿Ok? Para completar esta definición de forma correcta, que Casey nos ilustra, sacamos esto de un libro de Pressman Siles, donde dice, la evidencia digital es todo registro informático almacenado en un dispositivo informático o que se transmite a través de una red informática y que pudiera tener valor probatorio para una investigación. Y ahí es lo que decía una de sus compañeras que corrigió cuando decía es todo lo que tenemos en digital, pero que sea de valor para reconstruir un hecho, un incidente. Y ahí venimos con todo registro informático almacenado. Entonces yo puedo decir y sacar una conclusión de estas dos definiciones. Es cualquier dato digital, obviamente, que haya sido creado, almacenado o transferido a través de un medio informático, que tiene valor probatorio para una investigación. ¿De acuerdo?
Cuando digo tiene valor probatorio para una investigación, estoy diciendo que esa evidencia nos va a proporcionar el link entre la escena del crimen, o sea, el crimen, la víctima y el autor. Y cuando nos referimos a todo dispositivo informático, estamos hablando de cualquier dispositivo. No se olviden que en la bibliografía y en muchas se habla de computación forense o investigación o cómputo forense. ¿Por qué? Porque antes solo teníamos computadoras. Hoy día puedo yo aplicar técnicas de informática forense a cualquier dispositivo que crea, almacene o transfiera datos que tengan valor probatorio en una investigación. Un Smart TV, un celular, una tablet, ¿no ve? En español. Un servidor, un disco un disco de un servidor que tiene 40 teras y tiene, no sé, 20 discos. Un correo electrónico que está en la computadora de otra persona, o sea, en el cloud. Lo que pasó por mi red, por mi switch, por mi router. En estos 15 a 20 segundos de silencio, ustedes han pensado en algún dispositivo más, estoy seguro. Si no lo han pensado, están durmiendo. José Oscar Pope, buen día. José Oscar Pope, y se prepara Jorge André. José Oscar Pope, buen día. Hay un Dios que todo lo ve, José. Jorge Oscar Pope, tal vez por eso no me estaba dando bola. Jorge Oscar, perdón. Jorge Oscar Pope. No, ni así. Jorge André García. Buenos días, ingeniero. Aparte de los dispositivos que he mencionado, ¿en qué dispositivo más estabas pensando? Tal vez estaba pensando en o sea, en un servidor o tal vez ¿cómo se llama esto? En servidores de bancos más o menos. Escríbelo. Iván Cáceres, buen día. Escríbelo en el chat, Jorge. Iván Cáceres, ¿qué dispositivo se te ha venido a la mente aparte de los que he hablado? Un smartwatch podría ser. Buen día, Inge, perdón. Buen día, buen día. Sí, perfecto. Smartwatch. Muy bien. Gustavo Ismael Rosales. Gustavo Ismael. Cada vez que hago preguntas se sale gente. Lo bueno es que queda grabado cuando se salen. Y cuando sus mamás vean este video. Gustavo Ismael. No se te escucha. Y sí veo que has intentado abrir tu... Escríbelo, Gustavo. ¿Ya? Y resuelve tus impedimentos. Génesis Almendra, buen día. Buen día, Inge. ¿En qué dispositivo estabas pensando en esos 15 segundos de pausa que le he dado? Yo estaba pensando más o menos en dispositivos de red, por ejemplo, en routers, pero creo que lo mencionó también usted, switch y esas cosas. Ya, ok. No, está bien. Ever Coca, buen día. Buen día, Inge. ¿Qué dispositivo que no hemos mencionado se te ocurre ahora? Porque ya has pensado. Sí, ¿sería los hosting o sería lo mismo que servidor? A ver, qué buena pregunta. Un hosting está almacenado en un servidor. Obviamente, un servidor es un host.
¿sí? Pero, estos hosting tienen certificados digitales, tienen un juicio, o sea que tienen información que está propagada en la red. Entonces, cuando busco la información propagada en la red de este hosting, no está en ese servidor, está en otros servidores. Interesante. Pero la información que almacena o que registra este hosting está en un servidor. O sea, está en la nube, está en un cloud. ¿Ok? Evelyn Vizcarra, buen día. Buenos días, Inge. ¿Qué dispositivo se te ocurre a ti? Yo estaba diciendo de la red, cuando usted dijo de la red, en el tráfico del proveedor al router, me imagino que hay también, ¿no? Ok. A ver. ¿Quién está transfiriendo el dato? ¿El router? El proveedor te manda esos datos a través de un cable o Wi-Fi, pero es otro router mucho más grande que te reparte la información. Llegar a esos routers más grandes es complicado, pero se puede porque esos están almacenando y están dejando en registro la conexión porque para que te pueda habilitar la información en esa red desde afuera, digamos, tiene que asignarte un número IP, un IP en Internet, que es único, es tuyo, nadie más lo tiene en todo el mundo. Sí, es tu dirección física en Internet. Entonces, cuando pidamos información, vamos a obtener eso. ¿Sí? Discos pequeños que se usaban en reproducción, dice Gustavo. A ver, discos pequeños que se usaban en productores de música, Apple o iPod, ya tienen tiempo atrás de podía transferir información variada de parte de música. Sí, pudiera ser. A ver, pero no me están sorprendiendo. ¿Qué dispositivos? Erika Jelis, buen día. Jaelis, perdón. Erika Jaelis. A ver, quiero que todo el mundo, porque voy a volver a preguntar a los que ya preguntó también, todo el mundo piense en dispositivos, es de los más locos que crean. ¿Ya? Erika, buen día. Buenos días, Inge. ¿Qué dispositivo se te ocurre a ti? La verdad, Inge, yo igual estaba pensando en los que ya mencionaron. Uno nuevo no se me ocurrió, Inge. A ver, cuando tú... A ver, vamos a dar un ejemplo, a ver si nos encontramos ahí con algún dispositivo. Imagínate que estés en un auto de lujo y el auto de lujo y tú no conoces la ciudad. Le dices al auto de lujo, llévame a tal lugar. ¿Crees que qué haría eso? En tu celular buscas un GPS, ¿no? Y encuentras. ¿Qué tal si el auto es tan de lujo que tiene el GPS incrustado? Y tiene una pantalla que te muestra toda esa información. ¿Será que nosotros podemos utilizar eso o hacer técnicas de informática forense para obtener información ahí? Sí, yo supongo que se registra, porque igual, digamos, como en los celulares también se registra, digamos, cuando vas a algún lugar, no ve, después te aparece, visitaste tal lugar, así que yo creo que sí se guarda. Claro. Imagínate cómo es un Sí, Tesla. supongo que eso sí puede servir, Inge. ¿Conoces los autos Tesla? ¿Has escuchado de Elon Musk? He escuchado, sí, no soy muy buena con autos, Inge, la verdad. O sea, sí ubico, pero... Ya. Un auto Tesla es el primer auto totalmente eléctrico que ha salido al mercado con permisos. Por tanto, empezó a generar el mercado. Tesla hoy día tiene fábricas en todo el mundo. Por cierto, algunos parabrisas se hacen en Perú, por ejemplo. Tiene distribuido la producción de los autos y todos se envían mediante una cadena de suministros muy interesante a un lugar donde se ensambla. En varios lugares del mundo. Y acaba de abrir en Alemania una mega planta de ensamble de autos Tesla. ¿Qué es lo principal ahí? Es la computadora. El auto es como manejar una tablet. Un auto Tesla tiene inteligencia artificial que te permite
Imagínate, quieres dormir, le dices, configuras al test, le dices, llévame a mi casa y te echas a dormir en el mismo auto y el auto te lleva a tu casa. Hoy día está pasando eso. Entonces, un auto Tesla, un auto electrónico de esas características, que tiene mucha información almacenada, es prácticamente una megacomputadora que tiene toda la información en diferentes dispositivos, sensores, y a ver si alguien se da cuenta ahí, y que además interactúa con la red Internet más grande del mundo. ¿Ok? ¿Quién es el creador de eso? Elon Musk. Elon Musk se vuelve famoso porque crea la primera fintech que permite transacciones seguras a nivel mundial fuera de la banca tradicional, que se llama hoy PayPal, que ya no es de él, lo ha vendido. Y Elon Musk hoy día, aparte de que tiene Tesla, tiene dos proyectos muy, muy grandes que van a cambiar el mundo y para todos los sistemáticos informáticos también. Es uno de los proyectos, es el SpaceX, que ya ha empezado a enviar tripulaciones civiles al espacio. Los que no han visto el documental tienen que verlo. ¿Okay? Y lo otro es tener la red Internet más importante del mundo que no dependa de cables, que no dependa de proveedores, que no dependa de intermediarios. Directamente él proveería esa red. Y para eso he hecho algo bien loco de poner satélites y más satélites alrededor del mundo en una órbita que no va a molestar a las otras estaciones espaciales y nada. Entonces vamos a tener como antenas alrededor del mundo. Imagínate, Erika, como si tuviéramos un anillo de satélites alrededor del mundo que van a empezar a generar una red de Internet. Es decir, vas a poder tener Internet en cualquier espacio, en cualquier parte del mundo de forma efectiva a través de esa red de satélites. Entonces, cuando hablamos de tecnología y de dispositivos donde nosotros debemos encontrar evidencia digital, si nos quedamos en los dispositivos tradicionales, nos vamos a quedar muy rezagados. Entonces, todos tenemos la obligación de... Si vemos en Internet cualquier cosa, creo que tenemos también que darnos el crédito y ver información de ese tipo, ¿no? Entonces, un auto Tesla es una fuente de datos que registra datos, almacena datos, transfiere datos, y ese auto, pues obviamente tiene que tener y debería tener técnicas de poder encontrar información o evidencia muy, muy importante, evidencia digital. De hecho, más adelante toda esa información va a estar en la nube y cuando queramos ver si una persona estuvo en un lugar que no debería estar, entonces vamos a encontrar ahí información. Por ejemplo, ¿no? A ver, las tendencias. Piensen en las megatendencias todo el mundo acá. ¿Cuáles son las megatendencias? ¿Dónde nosotros ya aplicamos inteligencia artificial? ¿Qué es lo que buscamos en las megatendencias? ¿Alguien me puede decir cómo se conectan los dispositivos hoy día? ¿Cuál es el término que usamos para darle órdenes a los dispositivos convencionales o de fábrica o cualquier dispositivo, maquinaria que sea, para poder administrar en una red? A ver, Guillermo. No estoy del todo seguro, pero creo que es Internet of Things. Exacto, Internet de las cosas. De hecho, un auto Tesla tiene esos principios porque tiene una red segura. Y las redes seguras se van administrando con un tipo de configuración especial que son a través de redes especializadas para Internet de las cosas, Internet of Things. El Internet of Things nos dice que podemos administrar, gestionar nuestros dispositivos a través de una red. No es lo mismo que domótica, por si acaso. La domótica es un panel electrónico donde tú puedes darle órdenes desde un panel, prendete la luz, apágate la luz, manejo de sensores, puedes prender la luz desde afuera mediante internet. Pero la domótica es la automatización de una vivienda para hacerla, digamos, más inteligente. Sin embargo, cuando es simplemente domótica a través de una red convencional, no se administra de forma
como Internet de las Cosas. Cuando hablamos de Internet of Things, Internet de las Cosas, hablamos de una red más segura, una red fuerte, y además, una de las cosas importantes en Internet of Things es que se almacena la información de forma prolija, para que esa información sirva para aprender. Y ahí vienen las Machine Learning y otras áreas que permiten aprender de los datos. Entonces, esos datos se van registrando todo el tiempo, se van en todo sentido. Porque, ¿cuál es la fuente de información? ¿Cómo le das inteligencia a una máquina? ¿Cómo le das inteligencia a un proceso o algo así? Es a partir del aprendizaje. ¿Cómo aprende nuestra computadora? O sea, nuestro software, nuestro algoritmo de Machine Learning o de Deep Learning, si van a hacer cosas. ¿Cómo aprenden? Aprenden con datos históricos. Si no tienes datos históricos o datos de entrenamiento, no van a aprender. Entonces, Internet of Things tiene ese objetivo. No solamente gestionar los dispositivos o las máquinas. Imagínense una planta de, digamos imagínense una planta de ensambladora de autos de último modelo, ¿sí? Ahí hay unas máquinas especializadas. Imaginen, por favor. Hay unas máquinas especializadas y esas se controlan a través de una red de Internet de las Cosas. Pero no solamente le das órdenes, también va aprendiendo, va generando datos, y esos datos son la forma de poder mejorar todos esos procesos. ¿Dónde almacenan semejante cantidad de datos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer informática forense a Big Data, por ejemplo? Entonces, si no pensamos fuera de la caja, si no pensamos en las tecnologías exponenciales, si no estamos actualizados en esas tecnologías, vamos a estar un poco complicados, ¿no? Entonces, les pido, por favor, cuando nosotros querramos identificar evidencia digital, tenemos que conocer absolutamente todos los dispositivos donde podamos encontrar eso. Sí, como definición puedo decir, es cualquier dispositivo electrónico o informático que me crea, registre o transfiera datos para que generen valor probatorio para un caso o para una investigación. Pero, ¿cuál es ese dispositivo electrónico? ¿Cuál es ese dispositivo informático? Ahí tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que tomar muy en cuenta eso, ¿ok? Y a eso es lo que iba, las fuentes de evidencia digital. ¿Quiénes reconocen este disco duro? ¿Qué tipo de disco duro es? Por la conexión deben darse cuenta. Un disco duro mecánico SATA. Un disco SATA, sí. Mecánico. Un disco duro SATA. Un hard drive. Un HDD. SATA. Mecánico. Sí, podríamos decirlo mecánico. No lo había visto desde ese punto de vista. A ver, ¿quién más nos puede complementar eso? ¿Complementar eso? Dayana Camila, buen día. Creo que está mal su micrófono de ella. Ahí está el Edgar, ya lo conocemos al Edgar Alachi, por fin. Edgar, buen día. Buenos días, A ingeniero. ver, definime qué estás viendo, qué es ese dispositivo que ahí está. Es un disco duro de las PC, como decía el mecánico, ¿Ya? ¿Algo más? Digamos que ya nos ha dicho que es de una PC. A ver, vamos con Efraín, con Dori. Efraín, buen día. Casi lo mismo no sería, ¿sí? A mi opinión. Es un disco duro, mecánico, conexión SATA, nada más.
Ok, ¿a qué nos referimos cuando le decimos mecánico? Erlan Gonzalo. Buen día, Erlan. Buen día. Creo que se refiere a que como tiene un cabezal ya es como que más rudimentario, por así decirlo. Ok, ok. Y ese cabezal, ¿nos puedes explicar un poco más para que podamos entender? Bueno, se trabaja como por discos y la información se obtiene según el cabezal va girando. Ok, le vamos a pedir a Henry Gabriel que te complemente. Henry Gabriel, buen día. Bueno, igual sería lo mismo, que cabezal que haces va ir grabando los que son los bits en los discos. Ok, ok. Pero nos falta un poquito mejor la explicación. Vamos a ir con Iván Franklin. Iván, buen día. Buen día, ingeniero. A ver, explícanos cómo funciona un disco duro SATA HDD por dentro. Bueno, soy ingeniero. Según lo que tengo entendido, bueno, creo que mis compañeros dijeron un disco duro mecánico. Yo entiendo eso que se refiere no al disco duro tradicional, ya que existe un nuevo sistema en el cual ya no, literalmente ya no está el disco girando, ¿no? En este caso, literalmente hay un disco ahí que está girando, que da vueltas, que funciona por revoluciones por minuto. Entonces, también tiene un pequeño lector, el cual va leyendo los datos que tiene nuestro disco grabado ahí, ¿no? Claro, a ver. Pero está bien, sí creo que sabes más o menos lo que se está haciendo, pero ¿cómo me pueden explicar eso? ¿Qué elementos, qué partes, cómo se llaman? Juan René Martínez, buen día. Juan René, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? A ver, danos una clase de un disco duro SATA. ¿Cómo funciona por dentro? ¿Qué elementos tiene? Que es como si le hubieran dicho ya todo, Inge, pero tiene igual, estos discos duros SATA son rápidos, tienen velocidades de 150 a 300 megabytes por segundo. También son fáciles de instalar y no sé qué más podría decir. Su consumo es menor al de los ATA. Y también produce una mayor ventilación. No has buscado bien en Google, René, pero a ver, está bien, gracias. Vamos a pedirle a Karen Lisbeth. Karen, buen día. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth, buen día. Karen Lisbeth Torrico. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Ok. Está en otra llamada, dice. Bueno. Hay algunas personas que no me toman mucha importancia. Pero bueno, está bien. Caterín Isabel. Caterín, ¿cómo estás? Caterín Isabel, buen día. Caterín Isabel Rojas. No, Caterín, no me digas que no puedes prender tu... ¿Cómo puede haber la ignoración al docente? Y estaba de buena onda hoy día. ¿Se acuerdan las otras clases? Estaban un Buenos poco... días, Inge. Disculpa, es que tengo ruido de fondo. No, no te preocupes. O sea, todo el mundo conoce a mis perros, al que venden y todo el tema. Estamos en online. Puede pasar todo. Menos video, ¿no? A ver, Catherine. ¿Qué elementos, cómo funciona un disco de estas características por dentro?
Después le voy a preguntar a Lisette Flores. Caterina Isabel. No lo sé bien. Esa es una buena respuesta. Si dices no lo sé bien, está excelente. Lo importante es responder. Y la idea es que tengamos eso consciente acá y podamos ver cómo hacemos para completar ese aprendizaje que deberías tener. Eso es para todos. O sea, yo estoy haciendo preguntas precisamente para darme cuenta que hay personas que no se están ubicando bien y que quiero que alcancen ese conocimiento. ¿De acuerdo, Caterina? Entonces no hay ningún problema si me dices eso. Sí existiría problema si cuando te hagas la segunda, la tercera pregunta, pues no hubiera una respuesta. ¿Ya? A ver, vamos con Lisette Flores, como le decía Lisette Flores, para que se aliste. Lisette, Buenos días, Inge. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿cómo funciona un disco duro de estas características por dentro? ¿Qué elementos tiene ahí adentro? ¿Podría poseer una memoria en la que guarda la información? De hecho, un disco duro es prácticamente para guardar información, pero ¿cómo es que almacena esa información? Muchos nos han dicho mecánicamente. ¿Se te ocurre algo o todavía? O le preguntamos al Marvin Dyson. Todavía no, Inge. Disculpe. Ya. ¿A quién le preguntamos? ¿A Marvin Dyson o a Miguel Martínez? A Marvin. Ya. Marvin, buen día. Marvin. Marvin, ¿cómo estás? Buenas. Marvin. Marvin Dyson. Nos contestó hace rato, ¿no, Marvin? Bueno, te queda todo grabado, pero vamos con Miguel Martínez, pues entonces. Está con problemas de señal, dice Marvin. Bueno, esperemos que resuelvas tus impedimentos para la siguiente. Una vez se perdona, dos, me molesto. Miguel Martínez. Sí, según tengo entendido, así a global, está con la manilla que tiene, o la aguja, que se corre por todo el disco, en binario graba los unos y ceros y magnético, bueno, conectando palabras. Bueno, Dale, se dale, corre dale, esta Miguel. manilla. No hay problema. Vamos a pedirle, gracias. Vamos a pedirle hay tres Nicole. Vamos a pedirle a la primera Nicole, a ver si nos puede decir algo. Nicole Génesis. Buenos días, ingeniero. No estoy segura de cómo funciona y tampoco lo único que sé es lo que mis compañeros ya mencionaron, que es el disco tradicional, pero no estoy segura de cómo funciona. Por dentro. Nicole Melanie, buen día. Gracias, Génesis. Buen día, ingeniero. No sé exactamente cómo funciona. Nicole Yusara. Sí, Inge, buenos días. ¿Qué es la respuesta? No, lo único que sé es que funciona por circuitos integrados y nada más. Ese es un buen punto. Los circuitos integrados están allá afuera, ¿ves? Es la placa. La plaquita tiene circuitos integrados. O sea, toda placa tiene circuitos integrados. Y estos circuitos hacen que la parte mecánica por dentro empiece a funcionar. Pero ¿cómo funciona ahí adentro, Níver Joaquín? Níver Joaquín. Buen día, Inge. ¿Cómo funciona? El disco duro a lo que se funciona es un disco que gira a revoluciones por minuto y la aguja es la que va leyendo los datos y transcribiendo, mandando a todo el circuito de la placa madre. Ya, está bien, está bien. Va casi la chuntas. A ver, estás bien, pero falta un poco. Vamos con Oscar Gerson. Oscar.
Buenos días, Inge. ¿Cómo Bueno, fue? yo creo que el disco duro se utiliza lo que es el magnetismo para grabar los datos a través del disco que tiene uno o más platos y que a través de la cabezal. Ok, ok, ya casi estábamos llegando. Miren, estábamos discutiendo esto buen rato y ese buen rato es que ustedes deberían haber googleado o entendido las cosas, pero bueno, a ver. Vamos con Evelyn Vizcarra. Inge, en los discos duros se tienen cabezales, discos, cilindros. Cilindros, Los discos son como los CDs. platos. Entonces, cuando son platos, entonces el brazo se mueve a través del disco mediante pistas, ya sea para guardar, bueno, para escribir o obtener alguna información. Entonces, las pistas eh, no son secuenciales, o sea, se pueden mover dependiendo a qué pista le toca. Por ejemplo, un documento no se guarda en un solo espacio de memoria, a veces se guardan en dos o en tres o en dos o tres bloques. Entonces, el brazo tiene que mover para encontrar la dirección donde se encuentra una parte del documento y después moverse a otro para continuar con la lectura del documento. Algo así. Excelente, Evelyn. Has salvado el día. Es eso. La información se registra o se almacena en segmentos o sectores de un plato. Este plato es físico, que además tienen un conjunto de platos que forman un cilindro. ¿Ok? Tienen un cilindro ahí adentro. Ese cilindro lo que permite es entonces que los platos giren, se muevan. Y al girar, el cabezal, que es el que o graba en un segmento de un plato determinado, porque son varios platos, lo que hace es o grabar o leer la información. ¿Cómo graba? Graba magnéticamente, ¿sí? Entonces va grabando. Imagínense que es un trabajo súper mecánico, o sea, súper interesante, que para leer esto tiene que tener una cierta velocidad. Esa velocidad es una velocidad que ha ido creciendo en el tiempo, ha sido perfeccionado en el tiempo, y estos discos han sido un poco más inteligentes al tener por fuera, lo que les comenté hace un momento, una placa que tiene circuitos integrados que administra el disco y que le da la orden al cabezal para ir a buscar la información o grabar información. Ahora, estos discos HDD tienen conectores o buses de conexión. Un bus, el que está en esta imagen, es SATA. Uno anterior a esto era un ATA y anterior a eso era un bus ID, que era uno super ancho. ¿Sí? Entonces funcionaba con un ID. ¿Ok? Hoy día se siguen manejando mucho los discos SATA. Y les decimos SATA por la conexión, pero dentro se sigue manteniendo la misma lógica. Cilindros, platos tienen segmentos y segmentos privados y segmentos abiertos donde el cabezal va grabando, registrando o leyendo información dependiendo la instrucción que se le dé a través del bus SATA hacia la tarjeta de circuitos integrados que tiene este dispositivo. ¿Ok? Una característica importante en este dispositivo, en un disco convencional, después vamos a hablar de los discos actuales, los SSD, los llamados discos sólidos, ¿ya? Pero eso después. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como característica principal? Es que se va grabando la información magnéticamente, físicamente, por así decirlo, no es la forma correcta de decirlo, pero vamos a decirlo así. Físicamente se va grabando en el disco duro. Cuando ustedes tienen un disco duro SATA de 1 tera,
tamaño de 1 tera, y van usando en los días siguientes, empiezan a usar, pasan meses, siguen usando, y ustedes deciden formatear el disco porque quieren reinstalar algo, no sé, por alguna razón. Formatean el disco y el disco ya no es 1 tera. Puede ser 970, 950 gigas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se han gastado los platos, los segmentos? Ya no puede escribir ahí, ya no se puede... ¿Qué ondas? Dices. Lo he formateado, deberías limpiar los platos, debería limpiar donde se ha grabado magnéticamente. Lo que pasa es que estos discos cumplen con el principio de intercambio de Lockhart, donde garantizan estos discos que el rastro se mantiene. Los datos se mantienen. Lo que pasa es que los manda, no encripta, los manda como que a un otro segmento o le cambia la configuración y se vuelven como si fuera un segmento exclusivo para guardar esa información y ya no los leen, los discos ya no los leen. Los sistemas operativos ya no los encuentran. Windows, Linux, Mac OS, cualquier sistema ya no encuentra esos espacios. El mismo disco automáticamente, por esos chips integrados que tienen pequeños controles, automáticamente cambian la configuración de esa información que tenías y lo que hace es como si estuviera haciendo una compresión de esa información y las ponen en un segmento en especial. De manera que, si alguien me formatea un disco duro de estas características, yo puedo recuperar la información que estaba en ese disco duro. ¿Sí? Puedo recuperar la información. Y como estos discos duros eran físicos, y como estaban en esos platos, ¿cómo puedo yo borrar permanentemente, hacer una técnica antiforense? ¿Cómo puedo borrar completamente ese disco? Destruyéndolo. Ni siquiera puedes tener los platos por separado y dices, no, ya no. Igual, si tienen un plato, llevan un plato a un laboratorio forense de muy alto nivel, igual se puede recuperar información. Si quemas la placa, igual se puede recuperar la información porque está físicamente, magnéticamente en ese disco. El principio de intercambio de Lockhart se cumple. El rastro digital se queda ahí. Y no es que hayan hecho esto las fábricas de discos de forma adrede o a propósito, es que los gobiernos, para certificar estos discos, para que entren a los mercados principales, les han obligado a cumplir ese principio de intercambio Lockhart a través de ISOs de calidad y a través de normativas fuertes. Porque la lucha contra el crimen tiene leyes en todos los países. ¿Ok? Entonces, los discos antiguos funcionan de esa forma. ¿Con cuántos discos antiguos nos podemos encontrar hoy día de aquí a unos 10 años todavía? Todavía con muchísimos. ¿Cómo funcionan los discos de los servidores? De la misma forma. Ahora, aparecen los otros discos, ¿no? Los otros discos que son los discos sólidos. Los discos sólidos ya no tienen esa parte mecánica. Ya no tienen platos, ya no tienen un cabezal, ya no está girando ahí. Y por eso se morían los discos también, los antiguos. ¿Ok? Porque mecánicamente se podía estropear por adentro. Los discos sólidos son como un pendrive hoy en día. Se almacenan en circuitos integrados de almacenamiento. Son más volátiles. Son más fáciles de perder información. Y el tratamiento a esos tipos de discos es otro. Pero se puede, y el software sigue administrando ahí forma de recuperar información
si es que no se ha sobrescrito, si es que no se ha borrado, si es que no se ha sobrescrito el segmento. Ahora, es muy importante que el tratamiento de estos discos, para un perito informático, saber cómo enfrentarse a estos discos. Saber si tienes un disco sólido, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes hacer con un disco duro de estas características. En algún país he leído un artículo donde no les han permitido a las entidades públicas cambiar a discos sólidos las máquinas convencionales. Precisamente porque en estos discos antiguos se mantiene el rastro digital de forma muy fuerte. ¿Ok? Cosas interesantes. Entonces, el tratamiento de la información que se almacena en un celular es prácticamente igual que el tratamiento que se almacena en un disco sólido, de una tablet y de otros. ¿Ok? Eso es muy importante que quiero tomen en cuenta. Tenemos que conocer los dispositivos a los cuales vamos a sacar evidencia digital. De la misma forma, la memoria RAM. La memoria RAM almacena transitoriamente evidencia digital en caso de que nosotros podamos acceder. Ese es un dispositivo que nosotros podemos encontrar evidencia digital. Un pendrive. Borran el pendrive, formatean el pendrive, igual puedo recuperar información hasta que sobrescriban. Y vamos a hacer la práctica en la unidad 3, cuando nosotros extraigamos evidencia digital de un disco duro, de un pendrive, como parte de hacer análisis de evidencia de dispositivos. Y cuando sepamos hacer de discos duros y de pendrives, es lo mismo para, pero con algunas herramientas extras para los celulares y otros, para manejar la información que se contiene. ¿De acuerdo? Muy bien, dudas, consultas, preguntas. Y las memorias M2, que son los tipos de memoria RAM, ¿no? O sea, la nueva forma de memorias, ¿no? No estoy muy interiorizado porque ya hace mucho que ya he dejado. Yo he ensamblado no sé qué cantidad de computadoras habré ensamblado en mi vida. Yo vendía computadoras cuando era joven. Pero estos hay que revisarlos, hay que ver. Pero de todas formas, se debería poder capturar la información. Otra pregunta dicen, no sé por qué no me quieren hablar. ¿Se puede recuperar información de 1 giga de un celular si se formatea? Sí, se puede recuperar información del celular formateado. Buenas tardes, Inge. Perdona esa parte. Digamos, por alguna mala razón se me borra la información de la memoria externa de mi celular. ¿Es posible, Inge, eso, recuperarlo? Esa memoria externa, Sí, sí. esa memoria externa puedes utilizar técnicas para recuperar datos. Y más o menos, Inge, ¿cómo sería eso? Lo vamos a ver en la unidad 3. Está bien, Inge. De todas formas, el asunto es sacar una copia forense, una imagen forense de ese dispositivo que sería un micro SD. Estoy seguro que es la memoria externa, es un micro SD. Es como un pendrive. Capturas esa información, o sea, sacas la imagen forense con una herramienta que puede ser FTK Imager, ¿ya? Con la que vamos a trabajar. Una vez que tienes la imagen forense, es como una imagen. Esa imagen la montas y utilizas algún software para recuperar datos, como Recuba o ¿cuál he utilizado? Digest y, a ver, déjame chequear ¿con cuál hemos trabajado la última vez? Ujú.
Está la recuperación con FTK Imager. Usamos Volatility para la memoria RAM. No sé por qué no hemos hecho el ejercicio este. Photorec también puede servir. Que son herramientas sueltas que te ayudan a recuperar esa información. Existen herramientas de informática forense que tienen embebido ya esas funcionalidades. Por ejemplo, la que nosotros vamos a usar se llama FTK. La suite completa, la de pago de FTK, tiene todo eso. Haces clic y te recupera la información automático. Te muestra el proceso. Te estoy sacando la imagen forense, estos son los archivos que he encontrado, ¿cuáles quieres recuperar? Y tú dices clic, 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 esto y te los lleva a una carpeta recuperados. Así hayas formateado. Existen herramientas de software libre que también hacen ese trabajo. Por ejemplo, Autopsy, que también vamos a ver un poquito. Solo que Autopsy, al ser open source y libre, es muy complicado, es muy lento, ¿sí? Y no es admitido en un proceso de informática forense a nivel de Bolivia. ¿Ok? Y creo que en ningún país Autopsy. Y hay un montón de herramientas que están por ahí. Como les decía ayer, en Bolivia tenemos 3 herramientas que están admitidas. Una se llama FTK, de AccessComp, el otro se llama Encase, de Giran Software, y el otro se llama Belkasoft, ¿sí? Con las que se trabaja y se hace todo esto. Solo un detalle acerca de las herramientas. Nosotros, si tuviéramos una herramienta de pago, o sea, una herramienta profesional, podemos hacer todo prácticamente en un wizard, ¿no? Next, 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 next. ¿Ok? Pero no tenemos. Entonces vamos a aprender a hacer a mano algunas de esas cosas para valernos de varias herramientas para hacer lo mismo. Entonces, lo que se hace en estas herramientas en 10 minutos, nosotros podemos tardar 2 horas. ¿Ok? No sé si, a ver, justo ayer o anteayer ha salido. ¿Se acuerdan que les he hablado de 2 instituciones que hacen esto de parte del Estado? Uno que era el IDIF, Instituto de Investigación Forense de la Fiscalía o del Ministerio Público, como se dice. ¿No ve? Que tiene un laboratorio de informática forense. ¿Quién era el otro? Nicole y Usara. ¿Se acuerdan? No, Inge, perdón. Ayer no entré a clase. Ok. Omar Trujillo, ¿te acuerdas? De todas formas, hablé de esas 2 instituciones desde la primera clase. Creo que lo repetí varias veces. Omar Trujillo. Omar Trujillo. ¿Dónde está Omar Trujillo? Buenos días, Inge. Buen día. ¿Puedes responder lo que estaba preguntando? No la escuché muy bien, Inge. Estaba buscando mis audífonos. Qué complicado. Disculpe, dije, ¿no era algo de ITQ? Sí, la ITCUP. José Francisco, ¿quería decir algo? Era lo mismo, ¿no? Ya. El Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial. ITCUP, por eso se llama así bien raro. ITCUP. Entonces, la Fiscalía tiene un laboratorio de informática forense que está desplegado en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. No estoy seguro si está en los otros departamentos. Ellos han utilizado la herramienta FTK Imager, FTK, la suite. Han comprado las licencias. Hay licencias perpetuas y hay licencias anuales. Entonces, han trabajado con eso. Recientemente han
adquirido, no sé si al final se logró adquirir, una herramienta que se llama Belkasoft. Belka con B grande, Belkasoft, que es una herramienta que está liderando el cuadrante de Gartner en herramientas de informática forense. Muy interesante. Todo en inglés, pero no estoy seguro si ya hay la versión en español. No estoy seguro, pero estaban comprando. Y la herramienta Encase, que es la primera herramienta reconocida en el mundo para hacer este tipo de trabajos y que es carísimo además. Son esas herramientas. En este caso de la ITCUP, justo vi que la señora que está de moda ahí, la señora Galindo, fue a la ITCUP a ver por qué tardaba tanto un análisis forense a un celular. ¿Por qué el perito tardaba tanto? Entonces agarran a todo mundo, al coronel, a todo mundo y los hace desfilar y como es su característica. Y llegan hasta el perito. Y ahí el perito, que es muy bueno, lo conozco, es un suboficial, si no recuerdo. Este perito dice la verdad y les dice, ¿por qué usted tiene retardación de entrega de peritajes? ¿Por qué en tanto tiempo? Si este requerimiento está con usted desde febrero, ¿por qué creo que el 10 de febrero, 12 de febrero? ¿Por qué hasta la fecha usted no puede hacer esto? Los asesinos están en ese celular, las pistas, la evidencia está en ese celular y usted no nos puede entregar este trabajo. Entonces él explica. ¿Saben cuál fue la respuesta? Que se venció la licencia de la herramienta que tienen. Se les venció el año pasado. Y que ahora no tienen o no han podido conseguir presupuesto para comprar la licencia. Entonces, lo que se hacía con la herramienta en un par de horas, o en un día o en 2 días, hoy tarda semanas, meses. Complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo es que está haciendo las cosas manual? Tiene que explicar cómo está haciendo las cosas manual, porque si alguien dice, esas herramientas, si está haciendo todo ese proceso, mencionando algunas herramientas open source, la evidencia se puede caer, porque puede ser no admitida en el juzgado por no utilizar una herramienta licenciada, una herramienta que mantenga la integridad. Peor aún, si él no puede justificar si él ha utilizado alguna herramienta de evaluación o craqueada o alguna herramienta, como decimos, no ve, truchada, craqueada, peor aún, la evidencia se cae. Entonces vamos a tener asesinos sueltos en la calle. Porque en un juicio penal o en un proceso penal, si no hay evidencia, no hay proceso. Así de sencillo. Y si la evidencia llega y el abogado de la otra parte agarra y dice, diga con qué herramientas ha recolectado esa información en ese celular. ¿Se mantuvo la cadena de custodia en ese celular? ¿Cómo garantizó usted listo? Se cae la evidencia y quedan los asesinos sueltos. Obviamente no se les está juzgando a ellos por un delito informático, les están juzgando por un delito más punitivo, un delito mayor que es. Pero se utiliza la informática forense para generar evidencia digital de un hecho, apoyo a la investigación. ¿Ok? Entonces, así de complicado. Eso hablando de herramientas. Entonces, nosotros no vamos a tener una herramienta profesional, pero sí vamos a usar segmentos de herramientas que vamos a poder ver cómo funcionan. De hecho, estas herramientas grandes utilizan estos embebidos dentro de su suite para poder hacer técnicas para poder extraer, generar evidencia digital. A partir de generar la imagen forense, que es la copia exacta bit a bit, y a partir de esa copia, generar la copia, para que dentro de la copia nosotros podamos investigar, analizar. ¿Ok? Bueno, se están saliendo muchas personas, creo que se han aburrido, no sé. Vamos a ver qué nos tocaba ver. Entonces, hemos hablado de fuentes de evidencias digital. Hemos hablado de
Las evidencias digitales pueden ser clasificadas en algunos grupos. Esto no es tanto como tallado en piedra, pero pues es una guía. Sistemas de computación abiertos, sistemas de comunicación, sistemas convergentes de computación, ¿sí? Las características de la evidencia digital, esto es muy importante. La evidencia digital tiene características y estas 4 son las más importantes. Volátil, ¿sí? Que puede cambiar o variar ante cualquier evento. Duplicable, que puede ser duplicada de manera exacta, o sea, la copia de bit a bit que nosotros sacamos, porque si no pudiera ser duplicable, si no cumpliera esa característica, entonces no es una evidencia digital, ¿sí? Alterable y modificable, es decir, que se pueda, que es relativamente sencillo, que se pueda alterar, destruir o modificar, con técnicas antiforenses, que obviamente los delincuentes no las hacen, o el mayor porcentaje de casos no hacen esas cosas porque son gente común o corriente o gente que no tiene la suficiente especialización para hacer este tipo de cosas. Por eso es muy importante la captura de la evidencia digital, mantener la cadena de custodia para evitar que se altere o modifique porque violaría la integridad de la evidencia digital. Que sea eliminable, que es obviamente si no se puede eliminar no es digital, es un concepto cuando hablamos de esto. Esta característica es básicamente nos apoya a tener nos apoya al concepto de evidencia digital, que es algo que se puede eliminar, o sea, si no se puede eliminar no es digital, a eso se refiere, ¿ok? Como características de la evidencia digital. Ahí está el plato, ahí está el cabezal, ahí está el cilindro interno y así funciona lo que hemos tratado de entender. ¿Y por qué hemos tardado tanto tiempo para poder entender ese disco duro? Porque necesito que ustedes entiendan cómo funcionan los dispositivos, no este en específico. ¿Cómo funciona un celular? ¿Cómo funciona un SD? ¿Qué sistema de archivos trabajan en un SD? En un micro SD, en un pendrive. FAT32, NTFS. ¿Qué sistema de archivos se asignará entonces una tablet, en una Mac, en una iOS, en una computadora que tiene Linux? ¿Mac OS funciona en NTFS o en FAT32? Ese tipo de preguntas ustedes tienen que saber. Tienen que saber responder. Y pues la evidencia digital la vamos a tratar con la ISO 27037, que hemos hablado ya un poco de esto, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a ir viendo mañana. Mañana vamos a ir corriendo un poco. Les pido, por favor, vayan leyendo toda la documentación que hay, investiguen por su lado las cosas para poder tener información completa, ¿ok? El próximo lunes vamos a tener una actividad evaluativa en la clase que se va a programar como una clase que tuvimos, ¿ok? Entonces, el próximo lunes la clase es asíncrona y vamos a tener una actividad evaluativa de todo lo que hemos visto hasta el momento. A ver. Sí, porque hemos hablado de la ISO 27037 hasta acá. Este proceso o las fases de la informática forense, pero hablando solamente de la evidencia digital hasta el momento de la preservación. ¿Cómo está compuesta la ISO 27037? ¿Sí? El alcance de la ISO 27037, el marco de referencia de la 27037 y algunos términos y definiciones. En otras palabras, quiero que ustedes estudien estas diapositivas y un documento que está ahí arriba donde habla de la ISO 27037. Van a encontrar que la ISO 27037 tiene 2 roles, la DEF-R y la DES. Esos roles son el Digital Evidence Forensic Response. Es es la primera persona autorizada a responder a un incidente para poder hacer este proceso de identificación, recolección y o adquisición de evidencia digital. Y tenemos el perfil del DES, el Digital Evidence Specialist, que es la persona que, además de conocer todo lo que sabe el DEF-R, habla también de las capacidades de análisis. O sea, tiene las capacidades de hacer el análisis de la evidencia digital. ¿Ok?
Entonces, yo les voy a mandar un instructivo de hasta dónde quiero que lean estas diapositivas, que ya hemos hablado de todo esto, hemos mencionado, pero aquí ya tenemos todo bastante definido. ¿De acuerdo? Es solamente ponerle el punto sobre las IS cuando estamos hablando de la ISO 27037, el cual hemos mencionado bastante en esta clase. Y nos vamos a parar hasta la escena del hecho. Una escena del hecho que va en función de que se ha construido en función a la ISO 27037, una forma de actuación ante ese evento. Y la actividad va a ser evaluar todo eso hasta aquí. No vamos a ver análisis y presentación. La actividad va a ser entonces hasta la diapositiva 27. Ustedes tienen en la plataforma información que se ha publicado de la ISO 27037 que tienen que leer, y más estas diapositivas ustedes ya van a poder entender todo eso. ¿Ok? Muy bien. Creo que me he pasado. Muchas gracias. Cuídense. ¿Alguna duda, consulta? Rapidito. Disculpe, hice una consulta. Dijo evaluación el no sé qué día. Dije, Una actividad evaluativa es una actividad en clases donde ustedes pueden ganar puntos extras, ¿no? Ya no te escuchamos, a ver. Es una actividad evaluativa. Entras a la plataforma, va a estar la actividad evaluativa ahí y tú vas a ejecutar ahí ciertas cosas que te estoy pidiendo y ya está. dale, gracias. Ok. Muy bien. Quedamos en eso. Mi otra clase me debe estar esperando. Muchísimas gracias. Como de costumbre, nos vemos en la nube. Chao.